Hola a todos. Esta noche, vamos a apagar el termostato. Imagina por un momento el calor reconfortante de tu hogar. El suave zumbido de la calefacción central. El calor radiante de una manta eléctrica. Ahora, borra todo eso. Reemplázalo con el aullido del viento helado que se cuela por las grietas de una pared de barro y madera. Un frío tan intenso que parece tener dientes. Un frío que te cala los huesos y se instala allí como un huésped no deseado. Esta noche no se trata de caballeros y castillos. Se trata de la batalla más fundamental de todas. Un ser humano contra la noche de invierno. Seamos honestos, con toda nuestra tecnología para el confort, la noche de invierno medieval es una bestia que probablemente no sobrevivirías. Y esta noche, vamos a sentir exactamente por qué. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Tu apoyo silencioso me ayuda a seguir creando estos pequeños viajes en el tiempo para ti. Y si te apetece, deja un comentario diciendo desde qué parte del mundo me escuchas y qué hora es. Me encanta ver lo lejos que llegan estas historias. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. El último borde del sol se desliza por debajo del horizonte, y el mundo se desangra de color. El resplandor anaranjado y púrpura se desvanece en un azul profundo y gélido, y las sombras, que habían sido largas y perezosas, ahora se fusionan en un manto de oscuridad creciente. Estás de pie justo fuera de tu cabaña, y sientes el cambio no solo con tus ojos, sino con cada centímetro de tu piel. El frío no espera una invitación. En el instante en que el sol desaparece, se abalanza. Es un frío húmedo, penetrante, que parece emanar de la propia tierra, ahora endurecida por la escarcha. El aire que respiras es tan frío que te duele el fondo de los pulmones. Cada exhalación es una densa nube de vapor blanco, un fantasma de tu propio calor corporal que se escapa y es devorado por la noche. Miras a tu alrededor. La aldea, que durante el día era un lugar de trabajo y movimiento, ahora se está encogiendo sobre sí misma. Las puertas se cierran, los postigos se aseguran. Hay una urgencia silenciosa en el aire, una retirada colectiva de la amenaza que se avecina. No tienes una aplicación del tiempo que te avise de una bajada de temperatura. Tu única notificación es el temblor involuntario de tu mandíbula y la forma en que tus dedos, ya entumecidos, apenas responden. Este no es un frío ordinario. Estás viviendo en lo que los historiadores ahora llaman la pequeña edad de hielo, un periodo que abarcó desde aproximadamente el siglo XIV hasta el XIX, caracterizado por inviernos notablemente más fríos y duros que los que experimentamos hoy en día. Un hecho histórico general que a menudo se pasa por alto es que este cambio climático tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana. Los ríos que rara vez se congelaban, como el Támesis en Londres, se helaban con regularidad, lo suficientemente sólidos como para celebrar ferias de la escarcha sobre ellos. Para ti, significa que las cosechas son menos fiables, los inviernos son más largos y la batalla por la supervivencia es aún más desesperada. La naturaleza te está enviando una factura de calefacción que no puedes pagar. El viento se levanta, un gemido bajo que se arrastra por el campo abierto. Se cuela por el cuello de tu túnica de lana, sin importar lo fuerte que te la ajustes. La lana, tu mejor defensa, se siente inadecuada. Sientes como el frío te roba el calor corporal, una pérdida lenta y constante que te deja sintiéndote hueco y vulnerable. El sol no es solo una fuente de luz. Es una deidad que te ha abandonado a la tiranía de la noche. Un dato curioso que ilustra la fragilidad de la vida ante el clima es lo que sucedió mucho después, en 1816, el año sin verano. Una masiva erupción volcánica en Indonesia arrojó tanta ceniza a la atmósfera que las temperaturas globales se desplomaron, causando heladas en pleno verano, pérdida de cosechas y hambruna generalizada en todo el mundo. Si bien esto ocurrió después del periodo medieval, sirve como un recordatorio aterrador de cuán dependientes eran las sociedades preindustriales del clima. Un solo evento natural a miles de kilómetros de distancia podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para ti y tu familia. Te frotas los brazos vigorosamente, un intento inútil de generar algo de fricción y calor. La oscuridad es ahora casi total.
La aldea se ha vuelto silenciosa, excepto por el aullido del viento. Es un silencio premonitorio, el silencio de un mundo que se prepara para una larga y dura prueba. Te das cuenta de que el invierno no es solo una estación, es un enemigo. Es un asedio anual que pone a prueba tus recursos, tu resistencia y tu voluntad de vivir. Los historiadores aún discuten hasta qué punto este miedo estacional al invierno, con su oscuridad, frío y escasez, moldeó la cultura popular y la religión de la época. ¿Cuántos de los cuentos populares sobre espíritus malignos que acechan en la oscuridad nacieron de una noche helada como esta, donde cada crujido de la casa y cada silbido del viento alimentaban una imaginación asustada? Es difícil de decir, pero para ti, de pie aquí, con el frío apretando su agarre helado, el miedo se siente muy, muy real. Ya es suficiente. Has perdido la batalla con el exterior. Es hora de retirarse al refugio relativo de tu casa. Te das la vuelta y te diriges hacia la silueta oscura de tu cabaña, tu aliento jadeando en nubes blancas frente a ti. La noche acaba de comenzar, y ya te sientes agotado por la simple tarea de existir en ella. La supervivencia hasta el amanecer será una victoria ganada con esfuerzo. Entrar en la cabaña no es todavía una opción. La retirada es una capitulación, y aún no te la has ganado. La oscuridad que avanza no es una sugerencia para relajarse, es un plazo final. Tienes una lista de control mental, no escrita pero grabada en tu ser por años de repetición. Una serie de tareas cruciales que deben completarse antes de que el mundo exterior se vuelva completamente inhóspito. Es una carrera contra el frío y la noche. Tu primera prioridad son los animales. No tienes un granero separado. Los animales más valiosos, la única vaca lechera de la familia, quizás un par de ovejas y las pocas gallinas que posees, no se dejan a merced de los depredadores y el frío glacial. Los traes adentro. Te apresuras hacia el pequeño cercado de zarzo junto a la cabaña, el suelo ya crujiente bajo tus pies. Las gallinas son fáciles, ya se han acurrucado en su gallinero, y simplemente aseguras la pequeña puerta. La vaca es otro asunto. Está de pie, inmóvil, su aliento saliendo en grandes y lentas nubes. No quiere moverse. Convencerla de que entre en el refugio oscuro de la cabaña es como intentar que un niño pequeño se ponga los zapatos. Requiere paciencia, un poco de engatusamiento y un empujón firme en el trasero. Finalmente, cede y entra pesadamente en la sección designada de la cabaña, un área separada por una simple partición baja de madera. Su calor corporal y su olor terroso y almizclado comienzan a llenar el espacio. Es un olor que asocias no con la suciedad, sino con la supervivencia. A continuación, el agua. El pozo de la aldea está a un corto pero ahora gélido paseo. La idea de tener que hacer este viaje en la oscuridad total o por la mañana, cuando todo esté cubierto por una gruesa capa de hielo, es impensable. Agarras los 2 cubos de madera, tus manos ya arden por el frío, y te apresuras hacia el pozo. La cuerda está rígida y cubierta de una fina capa de escarcha que se siente como papel de lija contra tus palmas. Bajar el cubo y subirlo, pesado y lleno de agua helada, es un esfuerzo que te deja sin aliento en el aire gélido. Derramas un poco, y el agua se congela casi al instante en el suelo. Llenas ambos cubos y los llevas de vuelta, el agua chapoteando y helándote las piernas. Este suministro tendrá que ser suficiente para beber, cocinar y cualquier otra necesidad hasta que el sol del día siguiente sea lo suficientemente fuerte como para hacer el viaje de nuevo factible. Ahora, el combustible. Un hecho histórico general de la vida campesina es que el invierno, aunque era una época de menor trabajo agrícola, era una época de intenso trabajo doméstico y artesanal. Era cuando se reparaban las herramientas, se tejía la tela y, lo más importante, se procesaba y gestionaba el combustible. No tienes un montón de leña perfectamente cortada. Tu combustible es una mezcla heterogénea. Hay algunos troncos de madera que lograste recolectar, pero la madera es un recurso valioso. También tienes bloques de turba, si vives en una zona donde se puede cortar. Y luego está el recurso menos glamuroso pero vital: el estiércol seco. Durante los meses más cálidos, el estiércol de los animales se recogía, se mezclaba con paja, se formaba en ladrillos y se dejaba secar al sol. Este combustible, conocido como brennaje en algunas partes de Inglaterra,
Ardía lentamente y producía un calor constante, aunque con un olor bastante particular. Probablemente no era un trabajo que quisieras poner en tu currículum medieval, pero era esencial. Rápidamente, llevas una brazada de esta mezcla de combustible al interior y la apilas cerca del hogar, lo suficiente para pasar la noche y la mañana. Un dato curioso es que algunas comunidades costeras tenían otro recurso: algas secas. Las recogían de la playa, las secaban y las quemaban. Se decía que producían un fuego brillante y caliente con un distintivo olor salado. Era otro ejemplo de la increíble inventiva de la gente para utilizar cualquier recurso disponible para combatir el frío. Mientras completas estas tareas, tu madre o tu hermana están haciendo las suyas dentro, preparando la comida de la noche, asegurándose de que la ropa de cama esté lo más seca posible, tal vez haciendo un último remiendo a la luz de una sola vela de sebo. Los historiadores todavía discuten sobre la dinámica de género en esta economía doméstica de supervivencia. La interdependencia absoluta requerida para sobrevivir al invierno creaba una especie de asociación más equitativa entre hombres y mujeres, donde el valor del trabajo de cada uno era claramente visible y reconocido, o las estructuras patriarcales seguían siendo rígidas, y el trabajo incesante de las mujeres dentro del hogar se daba por sentado como su deber natural, en lugar de una contribución económica vital. La respuesta probablemente varía de un hogar a otro, pero no hay duda de que sin el trabajo de todos, la supervivencia sería imposible. Finalmente, la última tarea. Un último viaje rápido a la zanja o al rincón designado del patio trasero para vaciar la vejiga antes de sellar la casa por la noche. Es un momento rápido y miserable. El frío te muerde de una manera particularmente personal. Vuelves a entrar, y tu padre empuja la pesada puerta de madera para cerrarla. El sonido del cerrojo de madera al caer en su sitio es un sonido de finalidad. Has hecho todo lo que podías. Has traído a los animales, el agua y el combustible. Has corrido tu carrera contra la oscuridad y has llegado a la meta, sin aliento y helado. Ahora, estás sellado dentro de tu pequeño refugio, un arca de madera y barro en un mar de noche helada. La batalla exterior ha terminado. Ahora comienza la batalla interior. Con la puerta cerrada y la barra de madera firmemente en su lugar, el mundo exterior queda teóricamente sellado. Sin embargo, la batalla contra el frío apenas ha comenzado. Tu cabaña no es una fortaleza hermética. Es más como un colador, una estructura llena de innumerables pequeñas aberturas, cada una de las cuales es una invitación abierta para que el viento helado entre sin llamar. Tu siguiente tarea es una de las más cruciales de la noche: la guerra contra las corrientes de aire. Te mueves por la pequeña habitación, ahora iluminada solo por la luz parpadeante del fuego central, con la precisión de un soldado que conoce cada debilidad de su fuerte. Tus sentidos están agudizados por años de práctica. No necesitas ver la corriente de aire. La sientes. Un escalofrío en el tobillo, el ligero movimiento de una telaraña en una esquina, la forma en que la llama de la vela parpadea cuando te acercas a una pared. Comienzas con las ventanas. La tuya no tiene vidrio, ese lujo inalcanzable. Es una abertura cubierta por un postigo de madera. Aunque lo has cerrado, hay huecos alrededor de los bordes. Coges un puñado de trapos viejos y un poco de musgo seco, materiales que has guardado precisamente para este propósito, y comienzas a rellenar meticulosamente cada grieta. Empujas los trozos de tela en los espacios con los dedos o con la punta de un cuchillo. Es un trabajo tedioso y que te enfría los dedos, pero sabes que cada grieta sellada es una pequeña victoria, una fracción de calor precioso que se conservará. Luego, pasas a las paredes. Tu casa es de adobe y zarzo, una estructura hecha tejiendo ramas flexibles, zarzo, a través de un marco de madera y luego cubriéndola con una mezcla de arcilla, arena, paja y estiércol, adobe. Es un método de construcción sorprendentemente eficaz, pero no es perfecto. Con el tiempo, la casa se asienta, la madera se encoge y el adobe se agrieta. Estas grietas son autopistas para el viento. Un hecho histórico general es la constante necesidad de mantenimiento de estas casas. No eran estructuras de construir y olvidar. Requerían un enlucido y un remiendo constantes, especialmente antes del invierno.
El dicho "un punto a tiempo ahorra 109" podría haberse inventado para el mantenimiento de una casa de adobe y zarzo. Un pequeño agujero ignorado en otoño podría convertirse en una grieta helada en pleno enero. Encuentras una grieta particularmente rebelde cerca del suelo. El aire que se filtra a través de ella es como un cuchillo de hielo. No tienes Macilla moderna. Tu solución es más orgánica. Coges un poco de estiércol de vaca fresco de la zona donde está la vaca, un beneficio inesperado de tenerla dentro, y lo mezclas con un poco de arcilla que guardas en un cubo. Con las manos, aplicas esta mezcla pegajosa y maloliente sobre la grieta, alisándola. Se congelará rápidamente, creando un sello temporal pero efectivo. ¿Recuerdas el protector solar de estiércol de cocodrilo del que hablamos en otro tiempo? Parece que el estiércol era el producto milagroso multiusos de la antigüedad. No es glamuroso, pero funciona. Mientras trabajas, piensas en las diferentes técnicas que la gente usaba. Un dato curioso es el uso de tapices. En las casas de los ricos y los nobles, los grandes tapices de lana que colgaban en las paredes de piedra no eran solo decorativos. Eran una forma muy eficaz de aislamiento. Creaban una capa de aire entre la fría piedra y la habitación, reduciendo drásticamente las corrientes de aire y la pérdida de calor. Tú no tienes tapices. Tus paredes desnudas son tu realidad. Tus trapos y tu estiércol son tu versión de baja tecnología de un tapiz de lujo. Incluso el techo es una fuente de problemas. Está hecho de una gruesa capa de paja, que es un aislante natural sorprendentemente bueno. Sin embargo, si no se mantiene adecuadamente, pueden aparecer huecos, o el viento puede arrancar mechones enteros. Desde dentro, miras hacia la oscuridad del techo, buscando cualquier punto de luz estelar que pueda indicar un agujero. Esta noche, parece estar aguantando. Los historiadores todavía debaten sobre la eficacia real de estas medidas. Una casa campesina medieval en invierno era un congelador perpetuamente frío, a pesar de todos estos esfuerzos. ¿O estas técnicas, combinadas con un fuego constante y el calor corporal, podían crear un microclima relativamente tolerable, si no cómodo? Los experimentos de arqueología reconstructiva, donde los historiadores construyen y viven en réplicas de estas casas, sugieren que, si bien estaban lejos de ser cálidas para los estándares modernos, podían mantenerse a una temperatura por encima del punto de congelación, lo cual era la diferencia crucial entre la supervivencia y la hipotermia. Has hecho todo lo que puedes. Las grietas principales están selladas. Las corrientes de aire se han reducido a meros susurros en lugar de aullidos. La habitación todavía está fría, pero el frío se siente menos agresivo, menos personal. Es un frío estático, no un frío que se mueve y te ataca. Te retiras de las paredes y te acercas al verdadero corazón de la casa, la única fuente activa de calor que puede hacer retroceder la noche: el fuego. El trabajo de asegurar el perímetro ha terminado. Ahora comienza el trabajo de calentar el núcleo. Y te das cuenta de que esta batalla contra el frío es una metáfora de tu vida. Un esfuerzo constante, remendando y reparando, usando lo que tienes a mano para mantener a raya al caos del mundo exterior, aunque solo sea por una noche más. Después de tu batalla con las corrientes de aire, te retiras de las frías paredes perimetrales y te sientes atraído, como un planeta por su sol, hacia el centro de la habitación. Allí, en un círculo de piedras o en una losa de arcilla ligeramente elevada, arde el hogar. No es una chimenea decorativa con una repisa de mármol. Es el motor de tu existencia, el corazón palpitante de la cabaña, y en una noche como esta, es tu única esperanza. El fuego ha sido cuidadosamente alimentado por tu madre mientras tú estabas fuera. Ahora arde con un resplandor feroz y reconfortante. Las llamas naranjas y amarillas danzan y se retuercen, devorando los bloques de turba y los troncos secos. Proyectan una luz cálida y viva que empuja la oscuridad hacia las esquinas de la habitación, creando un pequeño círculo de civilización en medio de la naturaleza salvaje de la noche. Las sombras que proyecta en las paredes son largas y dramáticas, transformando las formas familiares en siluetas extrañas y danzantes. Toda la familia se reúne instintivamente alrededor de este círculo de luz y calor. Os sentáis en taburetes bajos, en el suelo de tierra compactada, o en el único banco de madera de la casa.
Te acercas tanto como puedes sin quemarte la ropa, extendiendo las manos para que el calor te quite el dolor de los dedos helados. La sensación es casi dolorosa al principio, un hormigueo agudo a medida que la sangre vuelve a tus extremidades, pero luego se convierte en un alivio maravilloso. Sientes como el calor penetra en tu túnica de lana, descongelando la rigidez de tus músculos. Este es un momento de comunión silenciosa. El rugido y el crepitar del fuego llenan el silencio, y no hay necesidad de palabras. Cada uno está absorto en su propia experiencia del calor, agradecido por este simple pero profundo milagro. Ves el rostro de tu hermana pequeña iluminado por las llamas, sus ojos muy abiertos reflejando el baile del fuego. Tu padre se inclina hacia adelante, casi en una postura de adoración, absorbiendo la energía. El humo, por supuesto, sigue siendo un problema. Como mencionamos antes, sin una chimenea adecuada, gran parte de él llena la parte superior de la habitación antes de encontrar perezosamente el agujero en el techo. Aprendes a sentarte bajo, a vivir por debajo del nivel del humo. Con el tiempo, tus ojos se acostumbran al escozor, y tus pulmones se resignan a la capa de hollín. Es un compromiso que aceptas gustosamente a cambio del calor que da vida. Un hecho histórico general es que la chimenea, tal como la conocemos, fue una invención relativamente tardía y se adoptó lentamente. Durante gran parte de la Edad Media, el hogar central abierto era la norma en las viviendas de la gente común. Si bien era térmicamente ineficiente, ya que gran parte del calor se escapaba con el humo, tenía una ventaja social. Permitía que la gente se reuniera a su alrededor en un círculo, creando un espacio comunitario, a diferencia de una chimenea de pared que calienta solo un lado de la habitación. Mientras estás ahí sentado, te das cuenta de lo dependiente que eres de este fuego. No es solo para el calor, es vuestra única fuente de luz. Cuando las llamas mueran, la oscuridad será total. Se usa para cocinar vuestra comida, como veremos. Seca vuestra ropa húmeda, colgada precariamente en una cuerda sobre el fuego. El humo ayuda a curar y conservar las tiras de carne que cuelgan de las vigas del techo. Incluso las cenizas son valiosas. Se usarán para hacer lejía para el jabón o se esparcirán en el huerto como fertilizante. El fuego es el centro de vuestra tecnología y vuestra economía doméstica. Un dato curioso es el método para encender un fuego si las brasas se apagaban. No tenías cerillas ni un encendedor. El método más común era el eslabón y el pedernal. Necesitabas un trozo de acero con alto contenido de carbono, el eslabón, un trozo de pedernal de bordes afilados y un trozo de yesca, material fácilmente inflamable como musgo seco, hongo de yesca o un trozo de tela carbonizada. Golpeando el eslabón contra el pedernal, producías chispas que, con suerte y habilidad, caían sobre la yesca y la encendían. Era una habilidad esencial que todo el mundo necesitaba dominar. No poder hacer fuego podía ser una sentencia de muerte. Miras las llamas y piensas en el combustible que las alimenta. Sabes que el montón que trajiste tiene que durar. Cada tronco, cada bloque de turba, se añade con cuidado, no se desperdicia. Gestionar el suministro de combustible durante todo el invierno es una de las tareas más críticas de la familia. Los historiadores todavía debaten sobre la crisis de combustible en varias regiones de la Europa medieval. A medida que la población crecía y los bosques se talaban para la agricultura, la madera se volvía más escasa y cara. Llevó esto a conflictos, a la caza furtiva de leña en los bosques del Señor, o estimuló la adopción de combustibles alternativos como el carbón de superficie y la turba. Para ti, el problema es mucho más inmediato. ¿Será suficiente el montón de esta noche? El fuego crepita y una chispa salta, aterrizando peligrosamente cerca del borde de paja del área de dormir. Tu padre reacciona al instante, apagándola con el pie. Es un recordatorio constante de que vuestro Salvador es también vuestro mayor peligro. Vivís en un equilibrio precario con esta fuerza elemental, dependiendo de ella para la vida, pero siempre conscientes de su poder destructivo. Por ahora, sin embargo, es pura bendición. El frío se ha retirado a los bordes de la habitación. En este pequeño círculo de luz dorada, estás a salvo. Estás caliente. Y mientras el olor a humo de leña llena tus fosas nasales, te preparas para el siguiente ritual de la noche, el que te calentará desde dentro.
La cena. El calor del fuego te ha descongelado la piel, pero ahora necesitas un tipo diferente de calor, uno que venga de dentro. La supervivencia en una noche de invierno no se trata solo de bloquear el frío. Se trata de generar tu propio calor, y para eso, necesitas combustible. La cena no es un placer culinario, es una recarga calórica, una tarea tan vital como asegurar la puerta. Tu madre mueve el gran caldero de hierro negro, que ha estado calentándose lentamente al borde del fuego, y lo coloca directamente sobre las llamas más vivas. Dentro, hay un brebaje espeso y burbujeante. La cena. Es la columna vertebral de vuestra dieta invernal, una versión más rica y densa del patty que comeríais en otras estaciones. No ganaría ningún premio de belleza culinaria. Es una masa marrón grisácea, llena de bultos, pero su olor es el aroma de la vida misma. El aroma que llena la cabaña es rico y terroso. Es el olor de las últimas verduras de raíz del huerto. Nabos, zanahorias y cebollas, que se han almacenado en un rincón frío de la casa y que ahora se están cocinando hasta quedar blandas. Hay un puñado de guisantes secos, añadidos para espesar y aportar proteínas. Pero el olor más importante, el que hace que tu estómago ruja, es el del cerdo salado. Un pequeño trozo de tocino o panceta, cuidadosamente curado después de la matanza de otoño, se ha añadido al guiso. Mientras se cocina, su grasa se derrite, infundiendo a todo el plato un sabor salado y ahumado, y lo que es más importante, una dosis masiva de calorías. Tu madre sirve el guiso en vuestros cuencos de madera. El vapor que se eleva es tan espeso que casi puedes sentirlo en tu cara. Sostienes el cuenco con ambas manos, y el calor se filtra a través de la madera, un consuelo inmediato para tus dedos todavía fríos. No hay conversación. El único sonido es el del fuego y el de las cucharas de madera raspando los cuencos. El primer bocado es una explosión de calor. El guiso es tan espeso que casi se puede masticar. Las verduras están tan cocidas que se deshacen en la lengua. El sabor salado del cerdo lo impregna todo. Comes rápida y eficientemente, sin saborear cada matiz, sino absorbiendo la energía. Este no es un momento para la etiqueta. Es un momento para repostar. Un hecho histórico general es que la dieta invernal campesina dependía casi por completo de los alimentos que se podían conservar. Sin refrigeración, la supervivencia dependía de técnicas como el salado y el ahumado de la carne, el secado de legumbres y granos, y el almacenamiento de verduras de raíz resistentes en bodegas frías o simplemente enterradas en la tierra. El final del invierno era a menudo la época más peligrosa, el Hungry Gap, la brecha del hambre, cuando las reservas de alimentos del año anterior se agotaban y los nuevos cultivos de primavera aún no habían crecido. Una comida caliente y grasienta como esta era un tesoro. Mientras comes, piensas en la propia olla. Un dato curioso y fascinante es el concepto del guiso perpetuo o caldero del cazador. En algunos hogares, la olla del guiso nunca se vaciaba por completo. Al final de la comida, lo que quedaba se dejaba en la olla. Al día siguiente, se añadía agua fresca y cualquier nuevo ingrediente que estuviera disponible. La olla se mantenía a fuego lento constantemente. Esto significaba que algunos guisos podían, en teoría, continuar durante meses o incluso años, con sabores que se profundizaban y cambiaban con el tiempo. Es una especie de sopa de masa madre que nunca muere, lo que es a la vez eficiente y ligeramente alarmante. Terminas tu ración, usando un trozo de pan duro para limpiar hasta la última gota del cuenco. No se desperdicia ni una caloría. Te recuestas, sintiendo un calor profundo y pesado extenderse desde tu estómago hacia el resto de tu cuerpo. Es un calor de combustible, no de confort. Es la sensación de tu cuerpo convirtiendo la grasa y los carbohidratos en la energía que necesitará para temblar y mantenerse caliente durante las largas horas de la noche. El entretenimiento de la noche es intentar digerir. Los historiadores todavía debaten sobre la suficiencia nutricional de esta dieta. Era este régimen de carbohidratos pesados y grasas animales, aunque monótono, adecuado para las enormes demandas calóricas del trabajo manual en un clima frío? O, a pesar de las calorías, la falta de verduras frescas durante meses provocaba deficiencias vitamínicas generalizadas como el escorbuto, debilitando a la población y haciéndola más susceptible a las enfermedades invernales?
La evidencia esquelética a veces muestra signos de estas deficiencias, lo que sugiere que, si bien la gente podía obtener suficiente energía para no morir de hambre, a menudo no obtenían suficiente nutrición para prosperar. Por ahora, sin embargo, te sientes fuerte. El guiso te ha armado desde dentro. Es una armadura interna contra el frío que acecha justo al otro lado de las paredes de barro. Miras a tu familia, sus rostros brillando a la luz del fuego, todos en el mismo estado de saciedad somnolienta. Habéis consumido vuestra ración de supervivencia. Ahora, el siguiente paso es conservar ese calor ganado con tanto esfuerzo mientras os preparáis para el largo y frío abrazo de la noche. Con el estómago lleno y el calor interno del guiso irradiando a través de ti, la somnolencia comienza a apoderarse. Pero ir a la cama en una noche de invierno no es el ritual de desvestirse que conocemos. Es lo contrario. Es un proceso de fortificación, de añadir capas para atrapar y conservar cada preciosa partícula de calor corporal. El concepto de pijama, una prenda ligera diseñada específicamente para dormir, es un lujo inimaginable. Duermes con la ropa. Miris tu atuendo. Has estado usando la misma túnica de lana, las mismas calzas de lana y la misma chemise de lino interior durante todo el día. Han acumulado la suciedad del trabajo, el olor a humo del hogar y quizás un poco de guiso derramado. Pero también han absorbido el calor de tu cuerpo y el calor del fuego. Quitarte esta ropa ahora sería como salir de una cálida cabaña para meterte en una tormenta de nieve. Sería una rendición voluntaria de tu activo más valioso. Así que no te quitas nada. En todo caso, consideras añadir algo. Tu padre ya se ha puesto una capucha de lana, no solo para calentar su cabeza, sino también su cuello y hombros. Tu madre se ha envuelto un chal de lana extra alrededor de los hombros. Miras una manta de lana extra, una pieza tosca y pesada, y consideras usarla como una capa adicional sobre tu túnica, como un poncho improvisado. Decides que es mejor guardarla para el lecho. El único ajuste que haces es en los pies. Te quitas los zapatos de cuero, que están fríos y rígidos. Dejarlos puestos sería como tener 2 bloques de hielo atados a los pies toda la noche. Pero no te quedas descalzo. Llevas unas medias de lana gruesa, y te las dejas puestas. Mantener los pies calientes es crucial. El viejo dicho, pies fríos, cuerpo frío, es una verdad fundamental de la termodinámica corporal que tú entiendes instintivamente. Un hecho histórico general es que la ropa de dormir, como una prenda distinta, fue prácticamente inexistente para la gente común durante la mayor parte de la Edad Media. La mayoría de la gente dormía con su ropa interior de lino, la chemise o bras, en climas más cálidos o para los más pobres, completamente desnudos para ahorrar el desgaste de la valiosa tela. Sin embargo, en el frío extremo del invierno, dormir con la ropa de día puesta no era un signo de pereza, sino una estrategia de supervivencia inteligente. La ropa de lana es un aislante fantástico, y las múltiples capas atrapaban el aire, creando una barrera protectora contra el frío. Mientras te preparas, ajustando tu cinturón para que no te moleste al acostarte, piensas en el material en sí. La lana. Es la fibra milagrosa de tu época. No solo es cálida, sino que también tiene la notable propiedad de seguir aislando incluso cuando está húmeda. En tu cabaña, donde la condensación de la respiración puede hacer que todo esté ligeramente húmedo, esta cualidad es vital. Una prenda de algodón, si la tuvieras, se volvería fría y pegajosa al humedecerse, robándote el calor. Tu ropa de lana, aunque pique y huela a oveja mojada, es tu mejor aliada. Un dato curioso sobre la ropa de dormir es la evolución del gorro de dormir. Esas imágenes icónicas de personas con gorros de dormir largos y puntiagudos no son del todo una fantasía. Dado que se pierde una cantidad significativa de calor corporal a través de la cabeza, cubrirla durante la noche era de sentido común. Un simple gorro de lana o lino podía marcar una gran diferencia en la comodidad y la conservación del calor durante el sueño. Se convirtió en una pieza estándar del atuendo de noche para hombres y mujeres durante siglos. Tu capucha de lana cumple la misma función. Ahora estás listo para la cama. Estás completamente vestido, como si estuvieras a punto de salir a la calle en lugar de acostarte. Te sientes un poco como un saco de patatas, abultado e inflexible.
Moverse es un poco más difícil con tantas capas. Pero también te sientes protegido, envuelto en tu propio capullo personal de lana y calor corporal. Es como llevar tu propia manta portátil. Los historiadores todavía debaten sobre la higiene y las implicaciones para la salud de dormir con la misma ropa durante días o semanas. La acumulación de sudor y suciedad contribuía a problemas de la piel y a la propagación de parásitos como los piojos, casi con toda seguridad. Sí. Sin embargo, en la dura ecuación de la supervivencia invernal, el riesgo de una infección de la piel o de piojos era un mal menor en comparación con el riesgo inmediato y mortal de la hipotermia. Era una cuestión de elegir la batalla que podías permitirte perder para ganar la que realmente importaba: pasar la noche. Miris tu familia. Todos parecen bultos de tela, sus formas individuales borradas por las capas de ropa. Sois una pequeña expedición preparándose para escalar el Everest de la noche. Cada pieza de ropa, cada capa, es una pieza de equipo esencial. Y con vuestras armaduras de lana puestas, estáis listos para enfrentaros al siguiente paso, el de combinar vuestros capullos individuales en un nido colectivo de calor. Ahora, completamente vestido con tu armadura de lana, llega el momento de la maniobra final: ocupar el lecho. No te diriges a una habitación separada. El dormitorio es simplemente un rincón designado de la única habitación de la casa, la zona más alejada de la puerta y más cercana al hogar. Pero la fuente de calor más importante en esta zona no son las brasas menguantes del fuego. Eres tú y tu familia. El lecho no es una cama individual. Es un nido comunal. Un gran jergón o una base de paja extendida directamente sobre el suelo de tierra, sobre la cual toda la familia se acurrucará junta. Tu padre se acuesta primero, en el borde exterior, su cuerpo más grande formando una barrera contra el frío restante de la habitación. Luego, tu madre se acuesta a su lado. El espacio del medio, el lugar más cálido y protegido, está reservado para ti y tu hermana pequeña. Os metéis en el hueco, y el contacto inmediato de otros cuerpos humanos es un shock y un alivio. Te acurrucas junto a tu hermana, y tu madre se gira, creando un capullo humano a tu alrededor. Tu concepto moderno de espacio personal aún no se ha inventado. La burbuja personal más cercana que tienes es la capa de aire atrapada entre tu chemise de lino y tu túnica de lana. Aquí, en el lecho familiar, la privacidad es una idea absurda. Sientes la respiración de tu hermana en tu mejilla, el peso del brazo de tu madre sobre ti. Oyes cada pequeño suspiro, cada tos, cada murmullo en sueños. Finalmente, una o dos mantas de lana pesadas y ásperas se echan sobre todo el montón de cuerpos, sellando el calor. Este es un hecho histórico general que define la vida de la clase baja durante siglos: la cama familiar. No se consideraba extraño ni impropio. Era una necesidad práctica y universal. El calor corporal colectivo era un recurso demasiado valioso como para desperdiciarlo en camas individuales. Las habitaciones y camas privadas eran un símbolo de estatus y riqueza, algo reservado para la alta nobleza. Para ti, el calor de tu familia es más valioso que cualquier dosel de seda. Pero el calor humano no es la única fuente de calefacción en este nido. Al otro lado de la baja partición de madera, a solo unos metros de distancia, oyes un sonido húmedo y rítmico: la vaca rumiando tranquilamente. Y sientes su contribución. Una vaca es un horno viviente. Su enorme cuerpo, con su complejo sistema digestivo en constante funcionamiento, irradia una cantidad significativa de calor. En el pequeño y cerrado espacio de vuestra cabaña, su calor corporal ayuda a elevar la temperatura ambiente en varios grados cruciales. El olor no es ideal, una mezcla única de heno, aliento dulce de vaca y el inconfundible aroma del estiércol. Pero es un olor que asocias con el calor, un popurrí de supervivencia que aceptarás gustosamente a cambio de no congelarte. Aquí es donde entra un dato curioso sobre la arquitectura vernácula: la casa comunal o Beer House. En muchas partes del norte de Europa, se encontraron pruebas arqueológicas de casas largas donde los humanos y el ganado vivían literalmente bajo el mismo techo, sin apenas separación. A menudo, estas casas se construían en una ligera pendiente. Los animales se alojaban en el extremo inferior, y la familia en el superior.
La física simple dictaba que el calor corporal de los animales, al ser más ligero, se elevaría y fluiría hacia la zona de vivienda humana, proporcionando una forma ingeniosa y pasiva de calefacción central. Tu cabaña es una versión más simple de este principio. Te acurrucas un poco más, sintiendo el calor combinado de tus padres, tu hermana y, a distancia, tu vaca. Rezas para que la vaca no tenga una pesadilla o decida que las 3 de la mañana es un buen momento para estirar las piernas. Un pisotón mal colocado podría arruinarte la noche de maneras muy definitivas. Los historiadores todavía discuten sobre los efectos psicológicos a largo plazo de esta falta total de privacidad. Fomentaba un vínculo familiar increíblemente fuerte y un sentido de unidad, donde la interdependencia era una realidad constante, o la convivencia forzada creaba tensiones subyacentes, conflictos reprimidos y un anhelo desesperado de un momento de soledad que nunca llegaba. Es probable que la respuesta sea ambas cosas. La familia era tu mayor fuente de apoyo, y a veces, tu mayor fuente de irritación, a menudo todo en el mismo espacio de 5 metros cuadrados. Por ahora, sin embargo, es solo calor. Es seguridad. No eres un individuo tratando de sobrevivir a la noche. Eres un componente de un sistema de calefacción orgánico más grande. Una célula en un organismo familiar que respira y genera calor. La suma de vuestras partes es mucho más cálida que cualquier individuo por separado. Y con este pensamiento, te entregas a la calidez del nido, sintiendo como el frío del mundo retrocede, al menos por ahora, más allá de las fronteras de tu pila humana y animal. Mientras te acurrucas más profundamente en el nido familiar, tu atención se desplaza de los cuerpos cálidos que te rodean a la superficie que está debajo de ti. Estás acostado directamente sobre el suelo de tierra, una superficie que extraería el calor de tu cuerpo como un vampiro térmico si no fuera por la notable pieza de ingeniería de baja tecnología que llamas tu cama, el jergón de paja. No es solo un montón de paja esparcida al azar. Hay un método en esta locura aparentemente rústica. La capa inferior, directamente sobre la tierra fría y a menudo húmeda, es una capa gruesa de helechos secos o aulagas. Estas plantas son naturalmente más resistentes a la podredumbre y la humedad que la paja de cereal, y crean una primera barrera crucial. Sobre esta base, se apila la paja. Pero no es cualquier paja. La paja de trigo o centeno, con sus tallos largos y huecos, es la preferida. Esos tallos huecos son la clave. Atrapan el aire. Y el aire inmóvil es uno de los mejores aislantes que existen. Tu cama no es solo un colchón. Es un cojín de aire, una barrera que te separa del suelo helado que intenta robarte la vida. Al principio de la noche, el jergón es grueso y esponjoso, de casi un pie de altura. Pero a medida que te acuestas, tu peso lo comprime. Sientes cómo se aplasta debajo de ti, los tallos crujiendo y asentándose. La clave es mantenerlo lo más aireado posible. Antes de acostarse, tu madre o tú lo habéis ahuecado, revolviendo la paja con las manos o con un rastrillo de madera para reintroducir aire y romper los bultos compactados. Es un ritual diario, tan importante como avivar el fuego. Un hecho histórico general es el inmenso valor de la paja en la economía medieval. No era solo un subproducto de la cosecha de granos. Era un material de construcción, para techos y para mezclar con el adobe, forraje para animales y, lo más importante, ropa de cama tanto para humanos como para el ganado. Una buena cosecha de granos no solo significaba más comida, sino también un invierno más cálido y cómodo. La paja era la moneda del confort térmico. Te mueves un poco, tratando de encontrar una posición cómoda. El jergón no es suave como un colchón de espuma viscoelástica. Es desigual, y siempre hay un tallo rebelde que parece decidido a pincharte en una costilla. Pero comparado con el suelo desnudo, es el colmo del lujo. Sientes como la capa inferior te aísla eficazmente del frío que emana de la tierra. La parte de ti que está en contacto con el jergón se mantiene relativamente cálida. Es el lado que está expuesto al aire de la habitación el que se enfría. Por eso las mantas comunales y el acurrucamiento son tan importantes. Estás luchando una guerra en dos frentes, contra el frío del suelo y contra el frío del aire. Un dato curioso sobre la ropa de cama es la creencia en ciertas hierbas estrevin, esparcidas.
¿Recuerdas las hierbas repelentes de pulgas que mencionamos? Bueno, en invierno, se añadían otras hierbas al jergón no solo por su olor, sino por sus supuestas propiedades para la salud. Hierbas como la lavanda y la manzanilla se creían que promovían el sueño y la calma. Otras, como el romero, se pensaba que protegían contra las pesadillas y los malos espíritus que se creía que eran más activos durante las largas noches de invierno. Tu cama no solo te mantenía caliente, sino que también era un amuleto aromático contra los terrores de la noche. Era una especie de aromaterapia de supervivencia. Con el tiempo, la paja se rompe en trozos más pequeños, se compacta y se ensucia. Se mezcla con el polvo, el pelo y quién sabe qué más. Un par de veces al año, en un día seco y soleado, toda la paja vieja se saca de la casa. Parte de ella se quema, otra parte se añade al montón de compost. Luego, la casa se barre a fondo, y se trae paja nueva y fresca de la pila de heno. Dormir en un jergón de paja recién hecho es uno de los grandes placeres de la vida campesina. El olor es limpio y dulce, y es tan espeso y mullido que te sientes como si estuvieras flotando. Es una sensación que dura solo unas pocas noches antes de que el ciclo de compresión comience de nuevo. Los historiadores todavía debaten sobre la composición exacta de estos lechos. Si bien la paja era la más común, ¿la gente añadía otros materiales? En las zonas de ovejas, ¿se mezclaba lana de baja calidad para un mayor aislamiento? ¿Se utilizaban hojas secas si la paja era escasa? La evidencia arqueológica es a menudo difícil de interpretar, ya que los materiales orgánicos rara vez sobreviven. Pero la lógica de la supervivencia sugiere que la gente usaba cualquier material aislante que tuviera a mano. Eran expertos en el reciclaje y la reutilización mucho antes de que se pusiera de moda. Sientes como tu cuerpo se hunde en el nido de paja, el calor de tu familia a tu alrededor y el aislamiento de la paja debajo de ti. Has creado una isla de calor tolerable en medio de un océano de frío. No es perfecta, no es cómoda para los estándares modernos, pero es eficaz. Es el producto de generaciones de conocimiento, una solución simple y elegante a un problema mortal. Y con esa sensación de seguridad aislante, te dejas llevar, confiando en la simple paja para mantener a raya al invierno que acecha justo debajo de ti. El nido de paja y calor humano te envuelve, y el sueño comienza a tirar de ti con fuerza. Pero hay un último ritual que realizar, una tarea de suma importancia que recae en tu padre o en el cabeza de familia. Es un acto que requiere cuidado, previsión y un toque delicado. El arte de cubrir el fuego para que pase la noche. Dejar que el fuego arda libremente toda la noche sería increíblemente peligroso. Una chispa descontrolada podría prender la paja del suelo o el techo, y toda la cabaña sería una trampa mortal en minutos. Además, sería un desperdicio de combustible imperdonable. Dejar que se apague por completo también es una opción terrible. Reencender un fuego desde cero por la mañana con eslabón y pedernal, en el frío glacial y con los dedos entumecidos, es una tarea miserable y que lleva mucho tiempo. La solución es un compromiso ingenioso. Tu padre se levanta del lecho comunal y se acerca al hogar. Las llamas, que antes rugían, ya han comenzado a menguar a medida que el combustible se consume. Con un palo largo, separa con cuidado las brasas incandescentes de los trozos de madera o turba que aún no se han quemado por completo. Mueve las brasas más calientes y brillantes al centro del hogar, formando un pequeño montículo concentrado. Este es el corazón del fuego, el núcleo de calor que debe ser preservado. Luego, comienza el proceso de cubrirlo. Coge un puñado de ceniza blanca y fina de los bordes del hogar, la ceniza de fuegos anteriores, y la espolvorea suavemente sobre el montículo de brasas. La ceniza actúa como un aislante, privando a las brasas de oxígeno y ralentizando drásticamente su combustión, pero sin extinguirlas por completo. Sigue añadiendo ceniza, capa por capa, hasta que el brillante resplandor rojo de las brasas se convierte en un brillo opaco y apenas perceptible. Es como arropar a un bebé para que duerma, protegiéndolo y manteniéndolo caliente. Un hecho histórico general es que esta práctica, conocida en inglés como banquín de fire, era una habilidad doméstica universal y esencial en todo el mundo preindustrial. La técnica exacta variaba. Algunos usaban una losa de piedra o una pieza de cerámica llamada kerfju.
el origen de la palabra que mencionamos antes, que significa cubre fuego, para colocarla sobre las brasas. Otros usaban polvo de carbón o incluso tierra húmeda. Pero el principio era el mismo: crear un entorno de bajo oxígeno para que el fuego durmiera, en lugar de morir. Observas el proceso desde tu nido de paja. La luz en la habitación cambia drásticamente. A medida que las llamas mueren y las brasas se cubren, la luz dorada y danzante es reemplazada por una penumbra profunda y casi total. La única luz que queda es el débil resplandor fantasmal de las brasas cubiertas, un pulso rojo apenas visible en el centro de la habitación. La temperatura también comienza a bajar notablemente. El calor radiante activo del fuego ha desaparecido, y ahora solo dependes del calor residual de las piedras del hogar y del calor que tu familia y los animales generan. La cabaña pasa de ser un refugio activamente calentado a una caja aislada pasivamente. Un dato curioso sobre esta práctica es el simbolismo asociado a ella. El hogar no era solo un elemento físico, era el centro espiritual de la casa. Mantener el fuego vivo se consideraba un acto de buena suerte y continuidad familiar. Se creía que la llama del hogar representaba el espíritu de la familia. Dejar que se apagara por completo era considerado un mal presagio, un signo de desgracia o incluso de muerte. Así, el acto de tu padre no es solo práctico. Es un ritual que asegura la continuidad y la seguridad de vuestro linaje para el día siguiente. Es como decirle a la casa: todavía estamos aquí. Sobreviviremos a la noche. El proceso ha terminado. Tu padre regresa al lecho familiar, y su cuerpo frío, que ha estado fuera del nido durante unos minutos, es un recordatorio del frío que ahora se arrastra de nuevo hacia el centro de la habitación. Os acurrucáis todos un poco más. La oscuridad es ahora casi completa, el silencio solo roto por vuestra respiración y el ocasional crujido de la casa. Los historiadores todavía debaten sobre la fiabilidad de esta técnica. ¿Con qué frecuencia fallaba? ¿Cuántas mañanas se despertaba una familia para encontrar las brasas completamente muertas, obligándolos a realizar la tediosa tarea de encender un nuevo fuego, o lo que es peor, la humillante tarea de ir a la casa de un vecino a pedir prestada una brasa encendida en una olla? La habilidad y la experiencia del cabeza de familia eran cruciales. Un buen banquero de fuego era un activo inestimable. Te duermes con el débil y pulsante resplandor rojo en tu visión periférica. Es vuestro faro en la oscuridad, la promesa de que la mañana traerá de nuevo luz y calor. Es la última pieza del rompecabezas de la supervivencia nocturna. Habéis sellado la casa, habéis comido para obtener calor, os habéis vestido con capas y os habéis acurrucado juntos. Y ahora, habéis puesto a dormir a vuestro fuego, confiando en que se despertará con vosotros al amanecer. Y con esa última seguridad, finalmente te entregas al sueño. Te hundes en el sueño, un estado de olvido pesado y sin sueños, ganado con el agotamiento del día. Pero no es un viaje ininterrumpido hasta el amanecer. En la parte más profunda y oscura de la noche, algo te saca a la superficie de la conciencia. No es un ruido fuerte, ni un codazo de tu hermana. Es un cambio sutil en el ambiente, un descenso de la temperatura que tu cuerpo registra incluso en el sueño. Te despiertas. Abres los ojos a una oscuridad tan profunda y completa que es desorientadora. Por un momento, no sabes dónde estás. El débil resplandor de las brasas cubiertas se ha desvanecido a casi nada. El silencio en la cabaña es absoluto. La respiración rítmica de tu familia es el único sonido. Es la hora más quieta de la noche, la que los poetas llamarían la hora bruja. Pero para ti, es la hora más fría. Has entrado en ese periodo de vigilia nocturna que ya hemos discutido, ese espacio entre el primer sueño y el segundo sueño. Un hecho histórico que los investigadores, como el historiador Roger Kirch, han explorado en profundidades como este patrón de sueño bimodal era la norma en todo el mundo occidental antes de la Revolución Industrial. La gente no esperaba dormir 8 horas seguidas. Este despertar de 1 o 2 horas en medio de la noche era una parte aceptada y utilizada de la vida nocturna. Pero en una noche de invierno, este periodo de vigilia es una prueba. El calor que acumulaste con el guiso y el fuego se ha disipado lentamente. El calor colectivo del nido familiar ha alcanzado su punto de equilibrio,
pero sigue siendo una lucha contra el frío exterior que se filtra sin cesar. Sientes un frío profundo en tus huesos, un frío que parece emanar del interior. Tu cuerpo ha estado en modo de conservación de energía, y ahora que estás despierto, eres plenamente consciente del déficit. Te acurrucas más, intentando robar una pizca extra de calor del cuerpo de tu madre o de tu hermana. Metes las manos bajo las axilas, intentando calentar tus dedos entumecidos. Tu aliento sale en pequeñas nubes blancas, incluso bajo las mantas. Puedes sentir el frío en el aire que respiras, un aire que parece demasiado fino y afilado para llenar tus pulmones. Un dato curioso sobre este periodo de vigilia es para qué lo usaba la gente. Los textos de la época sugieren una variedad de actividades. Era un tiempo popular para la oración y la contemplación religiosa, un momento de silencio para conectar con Dios. Los médicos recomendaban que era el mejor momento para la concepción. Algunas personas realizaban tareas domésticas tranquilas, como remendar ropa a la luz de las brasas. Otros simplemente meditaban sobre sus sueños o el día que vendría. Era un tiempo privado y personal en un mundo que ofrecía muy poca privacidad. Un médico francés del siglo XVI incluso aconsejó a las parejas que era el mejor momento para disfrutar de la compañía del otro, afirmando que lo hacían mejor y tenían más placer después de su primer sueño. Para ti, sin embargo, no es un momento de placer o contemplación pacífica. Es un momento de evaluación de la supervivencia. Escuchas atentamente. ¿El viento ha amainado o ha aumentado? ¿Oyes algún sonido inusual? El crujido de la madera que podría indicar que una viga se está rindiendo al peso de la nieve. ¿Si es que ha nevado? ¿El sonido de la respiración de todos es regular y saludable? ¿O alguien está tosiendo? ¿Una señal ominosa de la enfermedad que prospera en el frío y el hacinamiento? Los historiadores todavía debaten sobre las razones biológicas de este patrón de sueño. ¿Es nuestro estado de sueño natural, interrumpido por la invención de la luz artificial que extendió nuestro día y comprimió nuestro sueño en un solo bloque? ¿O fue una adaptación a las largas horas de oscuridad en las épocas preindustriales, una forma de romper la monotonía de una noche de 12 a 14 horas? La evidencia parece inclinarse hacia la primera teoría, sugiriendo que nuestro moderno sueño monofásico podría ser una anomalía histórica. Te sientes completamente despierto. El sueño parece un recuerdo lejano. Te preguntas cuánto tiempo falta para el amanecer. No tienes forma de saberlo. El tiempo se mide por el nivel de frío y la oscuridad. Y ahora mismo, ambos están en su punto máximo. Permaneces ahí, un punto de conciencia en la quietud helada de la noche, esperando a que el sueño regrese para el segundo acto, o esperando las primeras señales del amanecer. Es una especie de limbo, un estado de suspensión entre dos mundos, el del sueño y el de la vigilia, el de la noche y el del día. Y todo lo que puedes hacer es soportarlo, tiritando silenciosamente en la oscuridad, esperando que el calor, de cualquier tipo, regrese. Estás suspendido en la quietud helada, un punto solitario de conciencia en la noche. Pero el silencio es una ilusión, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los sonidos de la noche. Y el primer pincelazo es el viento. Comienza como un gemido bajo y lejano, un sonido que parece nacer en la vasta y oscura extensión de los campos helados. Es el lamento de un animal enorme y solitario. Pero luego se acerca, ganando fuerza, y el gemido se convierte en un aullido mientras se precipita a través de la aldea. Escuchas cómo azota la esquina de la cabaña, buscando una debilidad, una grieta, cualquier punto de entrada. Es como ese amigo tuyo que siempre encuentra la única barra de wifi en un sótano de hormigón. El viento siempre encuentra la grieta. Escuchas un silbido agudo y penetrante cuando localiza una pequeña abertura que te perdiste cerca del marco de la ventana. Un sonido que te atraviesa los nervios. Y entonces, tu casa comienza a hablar. No con palabras, sino con una sinfonía de crujidos y gemidos, una respuesta a la presión implacable del viento. El techo de paja, ahora congelado y quebradizo, susurra y se raspa. Una hebra suelta golpea rítmicamente contra el exterior, un golpeteo suave pero insistente, como un dedo tamborileando en la puerta. Los grandes postes de madera que forman el esqueleto de la casa, el marco Krug, emiten un profundo gemido de protesta.
Es el sonido de la madera viva, contrayéndose por el frío, quejándose bajo la tensión. No necesitas una película de terror. Estás viviendo en la banda sonora original. Un hecho histórico general es que las casas de este periodo no eran estructuras inertes. Estaban hechas casi en su totalidad de materiales orgánicos: madera, paja, zarzo, arcilla, estiércol, que estaban en un estado constante de flujo. Se expandían con la humedad, se contraían con la sequía, y en invierno, se volvían rígidos y quebradizos. El frío extremo hacía que la madera se encogiera, que el adobe se agrietara y que la paja se volviera frágil. Así que esta sinfonía nocturna no era una señal de que la casa se estuviera cayendo, aunque siempre era una posibilidad, sino simplemente una señal de que estaba viva y luchando contra el frío, igual que tú. El repertorio de sonidos de la casa es sorprendentemente variado. A veces, hay un fuerte crack que te hace dar un respingo, probablemente de una viga de madera que se asienta de repente. Otras veces, es un largo y bajo crujido, como el de un barco en una tormenta. La puerta de madera, presionada por el viento, rechina contra la barra que la sujeta. Te imaginas la madera doblándose, y te preguntas cuánta presión puede soportar antes de astillarse. Un dato curioso es cómo la gente interpretaba estos sonidos. En un mundo sin explicaciones científicas para la expansión y contracción térmica, cada sonido podía tener un significado. Un crujido inusual podía ser un presagio, una advertencia, o podía atribuirse a los habitantes sobrenaturales de la casa. Muchas culturas europeas tenían la creencia en espíritus domésticos: el asterisco brown y asterisco en Escocia, el domovoy en las tierras eslavas. Seres que protegían el hogar pero que también podían ser traviesos o enfadarse si no se les apaciguaba. Así, un gemido de la casa no era solo el viento. Podía ser el espíritu de la casa quejándose. La casa no estaba vacía. Compartías tu espacio con sus ruidos y sus posibles fantasmas. Estás atrapado dentro de este instrumento musical forzado. El viento es el arco, y la casa es el violonchelo. Y tú eres el público cautivo. A veces, los sonidos se combinan en un crescendo aterrador. Un aullido del viento, un gemido profundo de la madera y un golpeteo agudo de la paja, todo a la vez. En esos momentos, sientes que la cabaña es un ser vivo que está siendo atacado, y tú estás dentro de su vientre, sintiendo cada golpe. Los historiadores todavía debaten sobre el impacto psicológico de este entorno acústico. La gente medieval se acostumbraba a este nivel de ruido nocturno, filtrándolo como nosotros filtramos el tráfico de la ciudad, o el aluvión constante de sonidos inquietantes contribuía a un estado de ansiedad crónica y a un sueño de mala calidad, dejando a la gente perpetuamente al límite. La respuesta es probablemente tan individual como lo es hoy. Algunos podían dormir durante una tormenta, mientras que otros se despertaban con cada crujido. Te das la vuelta, intentando taparte los oídos con la manta de lana, pero es inútil. Los sonidos son demasiado profundos, demasiado penetrantes. Son las vibraciones de tu propio refugio. Te das cuenta de que no estás solo en la oscuridad. Estás en compañía del viento, de la madera quejosa y de la paja susurrante. Y ninguno de ellos parece tener intención de dejarte dormir. En la quietud helada de la noche, mientras el viento y la madera de la casa cantan su dúo invernal, una nueva alarma comienza a sonar. No es un sonido externo, sino una presión interna, sorda pero insistente. Es la llamada de la naturaleza, y tiene un pésimo sentido de la oportunidad. Ignoras la sensación al principio, acurrucándote más profundamente en el nido, diciéndote a ti mismo que puedes aguantar hasta la mañana. Es una mentira que te cuentas a ti mismo, un juego de negociación inútil con tu propia biología. La presión aumenta, pasando de ser una sugerencia a una demanda no negociable. Te enfrentas a una de las decisiones más miserables de la existencia humana prefontanería: abandonar el calor relativo del lecho para enfrentarte al frío glacial y usar el orinal. El debate interno es breve pero intenso. Por un lado, está la calidez. Es un calor precioso, ganado con esfuerzo, un recurso que has acumulado durante horas. Dejarlo es una traición, un suicidio térmico. Por otro lado, está la creciente incomodidad, una miseria que promete solo empeorar.
Durante unos gloriosos segundos, crees que puedes ganar. Luego, la realidad se impone. La misión es inevitable. Comienza la extracción. Moverse es una operación de sigilo. No puedes simplemente levantarte. Tienes que desenredarte de los miembros de tu madre y tu hermana con la lentitud y la precisión de un ladrón de joyas. Levantas una manta, luego un brazo, luego una pierna. Cada movimiento es lento y deliberado para no despertar a nadie. Un durmiente despertado es un durmiente frío, y un durmiente frío es un durmiente malhumorado. No necesitas ese drama en tu vida. Finalmente, estás libre, y el frío te golpea. Es un shock físico, un asalto en toda regla. El aire de la habitación, que antes parecía simplemente frío, ahora se siente como si estuviera hecho de agujas de hielo. Tu piel se eriza al instante. El calor de tu cuerpo comienza a irradiar hacia el vacío helado, y sientes que tu batería interna se agota en tiempo real. El suelo de tierra compactada está tan frío bajo tus pies descalzos que parece quemar. Ahora, la parte peligrosa. Tienes que navegar por la habitación en una oscuridad casi total. Tus ojos no se han adaptado lo suficiente. Extiendes las manos, moviéndote a tientas, recordando el mapa mental de la habitación. Esquivas un taburet. Pasas con cuidado por el borde del lecho. Y luego, te enfrentas al mayor obstáculo, la vaca. Su enorme y oscura silueta bloquea parte del camino. Tienes que rodearla, rezando para no pisarle la cola o tropezar con sus patas. Es como una misión de espionaje en una granja, Misión Imposible, edición bovina. Afortunadamente, ella duerme, emitiendo un suave resoplido. Llegas al rincón designado. Tus manos buscan el objeto familiar. El orinal. Es un simple recipiente de cerámica, y su borde está tan frío que parece pegarse a tus dedos. Este es un hecho histórico general. El orinal de cámara era una pieza esencial del mobiliario en todos los hogares, desde la cabaña más humilde hasta el castillo más grandioso. Era el inodoro portátil de una era sin tuberías. El tuyo es de cerámica barata. Los más ricos podían tenerlos de peltre o incluso de plata. Te Olivia's. El sonido en la habitación silenciosa es sorprendentemente fuerte, un eco líquido en el frío. Un pequeño penacho de vapor se eleva del recipiente, una breve nube de tu propio calor que se encuentra con el aire helado, y luego se va. Y luego, por supuesto, está el asunto de la limpieza. No tienes un rollo de papel higiénico suave de triple capa. Un dato curioso y a menudo omitido de la vida cotidiana es lo que la gente usaba en su lugar. Las opciones no eran glamurosas. Podías usar un puñado de heno o paja, rasposo, musgo, sorprendentemente suave, si no estaba congelado, o un trapo viejo y reutilizable. Sí, reutilizable. La vida era ciertamente económica. Los historiadores todavía debaten sobre la comprensión de la higiene en este periodo. Sabían que los desechos olían mal y los asociaban con la enfermedad a través de la teoría miasmática, la idea de que las enfermedades eran causadas por el aire malo. Pero, ¿hasta qué punto entendían la conexión directa? El acto de mantener un orinal lleno en la misma habitación donde dormía una familia se consideraba un riesgo grave para la salud, o simplemente una realidad maloliente e inevitable de la vida invernal. El debate se centra en si su aversión era por el olor en sí o por un entendimiento protocientífico de que el olor era un portador de enfermedad. La misión está cumplida. Ahora, el viaje de regreso. Te sientes extrañamente ligero, pero el frío se siente aún más intenso. Vuelves a realizar la carrera de obstáculos en la oscuridad. Te deslizas de nuevo en el nido familiar. Tu cuerpo ahora es un bloque de hielo. Tu hermana se queja en sueños cuando tu piel fría toca la suya. Te disculpas en un susurro y te acurrucas, tratando de absorber el calor de nuevo. Pasarás los próximos 20 minutos tiritando incontrolablemente mientras tu cuerpo intenta desesperadamente recuperar la temperatura que perdiste en tu expedición de 3 minutos. Te dices a ti mismo que valió la pena, pero en el fondo, sabes que solo has cambiado un tipo de miseria por otro. Mientras estás acurrucado en tu nido, tiritando violentamente en un intento desesperado por recuperar el calor perdido en tu misión al orinal, tus ojos comienzan a acostumbrarse a la penumbra. El resplandor de las brasas cubiertas es casi inexistente,
Pero hay una fuente de luz diferente, una luz fantasmal y pálida que se filtra desde la única abertura de la ventana. Es el reflejo de la luz de la luna o de las estrellas en el paisaje helado del exterior. Y esta luz revela a un nuevo enemigo, uno que ha entrado en la cabaña sin hacer ruido, la escarcha. Miras hacia la pared interior, la que da al exterior, y ves que está cubierta por una fina y brillante capa de cristales de hielo. No es solo cerca de las grietas que intentaste sellar. Es una capa uniforme que se extiende por la superficie del adobe. Es como si la pared estuviera sudando hielo. La humedad de vuestra respiración, la tuya, la de tu familia, la de la vaca, ha llenado el pequeño espacio de la cabaña. Cuando este aire húmedo y cálido entra en contacto con las paredes heladas, la humedad se condensa y se congela al instante. Es un espectáculo extrañamente hermoso y profundamente aterrador. La escarcha brilla con una luz de otro mundo, delineando cada imperfección de la pared. Ves los patrones de las ramas tejidas en el zarzo bajo la capa de adobe, ahora trazados en plata brillante. Es un mapa de la anatomía de tu casa, revelado por su propio fracaso en mantener el frío a raya. Un hecho histórico general es que la gestión de la humedad era un desafío tan grande como la gestión del calor en la vivienda medieval. Estas casas respiraban, lo que significa que el aire y la humedad se movían a través de las paredes. Esto era bueno en verano, ya que ayudaba a mantener el interior fresco, pero en invierno creaba este problema de condensación y escarcha interna. La gente vivía en un entorno perpetuamente húmedo. Extiendes un dedo tembloroso y tocas la pared. La escarcha se deshace en un polvo frío y seco bajo tu dedo. Es como tocar un fantasma. Sientes el frío penetrante de la propia pared, un frío que parece absorber el calor de la punta de tu dedo. Retiras la mano rápidamente. La escarcha es un enemigo silencioso. No aúlla como el viento ni cruje como la madera. Simplemente se forma, una prueba visible e innegable de que estás perdiendo la batalla contra el invierno. Un dato curioso es que esta escarcha interior podía tener usos inesperados. En los inviernos más duros, cuando el suministro de agua del pozo se congelaba o era difícil de alcanzar, algunas personas raspaban la escarcha de las paredes interiores para conseguir una pequeña cantidad de agua para beber. Era un acto de desesperación, ya que el agua estaría contaminada con cualquier cosa que estuviera en las paredes, pero en una situación de vida o muerte, el agua sucia es mejor que no tener agua. Es un recordatorio de cuán ingeniosa podía ser la gente cuando se enfrentaba a la escasez. El problema con la escarcha no es solo que indica que hace frío. Es que cuando el sol salga por la mañana y la temperatura suba ligeramente, o cuando el fuego se reavive, esta escarcha se derretirá. Se convertirá en agua. Esta agua goteará por las paredes, creando charcos en el suelo de tierra y haciendo que todo en la cabaña esté perpetuamente húmedo. Esta humedad constante es un caldo de cultivo para el moho, que ennegrece las paredes y llena el aire con su olor a humedad. Y lo que es más importante, la humedad constante hace que el frío se sienta aún más frío. Un frío húmedo que se te mete en los huesos y es imposible de quitar. Los historiadores todavía debaten sobre el impacto a largo plazo en la salud de vivir en estas condiciones de humedad y moho. La alta prevalencia de enfermedades respiratorias, reumatismo y artritis que vemos en los registros históricos y en los restos esqueléticos estaba directamente relacionada con estas condiciones de vida. Es difícil establecer una causalidad directa, pero es casi seguro que vivir en una caja de Petri húmeda y fría durante 4 o 5 meses al año no era bueno para el sistema inmunológico de nadie. Miras la brillante pared de hielo y sientes una sensación de desesperanza. Es un enemigo contra el que no puedes luchar. No puedes sellar las paredes contra tu propia respiración. No puedes tapar la física de la condensación. Es una parte intrínseca de tu existencia invernal. Es un recordatorio constante de que, por mucho que te acurruques, por mucho que alimentes el fuego, el invierno está dentro de la casa contigo. No solo está llamando a la puerta, ya se ha sentado a la mesa, cubriendo tus paredes con su aliento helado. Y todo lo que puedes hacer es observar su belleza silenciosa y aterradora, y tiritar. El espectáculo de la escarcha plateada en las paredes, combinado con el aullido del viento y el frío que te cala los huesos, crea un ambiente que es a la vez aterrador y extrañamente íntimo. Estás despierto, tu hermana pequeña se mueve inquieta a tu lado,
y escuchas un suave murmullo de tu madre. Nadie puede dormir profundamente en una noche como esta. Y en esta vigilia forzada, en la oscuridad casi total, la humanidad recurre a una de sus herramientas de supervivencia más antiguas y poderosas, la voz. Tu madre comienza a susurrar una historia. No es una actuación para un público, sino un murmullo suave, casi para sí misma, una forma de llenar el silencio opresivo con algo que no sea el sonido del invierno. Su voz es un hilo delgado pero cálido en la oscuridad helada. La historia es una que has oído docenas de veces. Es un cuento popular, una Märchen, sobre una chica inteligente que supera a un gigante codicioso o a un espíritu del bosque malicioso. O quizás es un fragmento de la vida de un santo, una historia de fe y milagros en tiempos de adversidad. Te acercas, esforzándote por escuchar cada palabra. Las historias no son solo para entretener. Son una forma de calor social. Son un recordatorio de que otros han enfrentado la oscuridad, el frío y el miedo, y han sobrevivido. Las historias afirman que el ingenio puede vencer a la fuerza bruta, que la fe puede superar la desesperación y que la primavera siempre sigue al invierno, por muy largo que sea. La historia de tu madre es una manta sónica, que te envuelve tanto como la de lana. A veces, la narración es un asunto familiar. Tu padre, medio dormido, podría añadir un detalle o corregir una parte de la historia. O podría plantear uno de los acertijos que le gustan, su voz un murmullo grave en la oscuridad. Que corre pero nunca camina, tiene boca pero nunca habla, tiene cabeza pero nunca llora, tiene cama pero nunca duerme. Pausa. La respuesta, un río, flota en la oscuridad, una imagen de movimiento y vida en una noche de quietud helada. Incluso un chiste malo sobre la vaca que comparte vuestro espacio sería un bienvenido respiro de la tensión. Un hecho histórico general es que el invierno era la principal temporada de narración. Con el trabajo agrícola reducido y las noches inmensamente largas, había tiempo de sobra. Las familias y las comunidades se reunían alrededor del fuego, y los ancianos transmitían la historia, la genealogía, las leyes y la sabiduría de la comunidad a la generación más joven. Era una universidad oral, y el único requisito de admisión era sobrevivir al frío para poder escuchar. En el rincón más oscuro del lecho, escuchas un sollozo ahogado. Es tu hermana pequeña. La historia del gigante, destinada a ser tranquilizadora, probablemente la ha asustado. Tu madre cambia de táctica. Su voz se vuelve aún más suave, y comienza a cantar una canción de cuna. Es una melodía simple, con solo unas pocas notas, y la letra habla del sol que volverá por la mañana y de los pájaros que cantarán de nuevo. No es solo para tu hermana, es para todos. Es un encantamiento contra la noche, una promesa susurrada de que esto también pasará. Un dato curioso sobre estas canciones y cuentos es cómo viajaban y cambiaban. Los cuentos populares no estaban escritos. Existían en cientos de variantes a medida que se transmitían de boca en boca, de aldea en aldea. Un comerciante ambulante, un peregrino o un soldado que regresaba a casa podía traer una nueva versión de una historia, o una canción completamente nueva. Las historias eran organismos vivos que mutaban y se adaptaban a cada nuevo narrador y audiencia. La versión que tu madre cuenta esta noche es única de vuestra familia, de vuestra aldea. Te das cuenta de que esta es la verdadera intimidad. No es solo la cercanía física de los cuerpos. Es la resonancia compartida de las voces en la oscuridad. Es el conocimiento de que todos estáis despiertos, todos estáis escuchando, todos estáis sintiendo el mismo frío y el mismo miedo. Los susurros y las historias tejen una red invisible que os une, reforzando vuestra identidad como familia, como una unidad que se enfrenta a la noche junta. Los historiadores todavía debaten sobre la mentalidad del campesino medieval. Sin diarios ni cartas personales, es casi imposible saber lo que realmente pensaban o sentían. Pero momentos como este, imaginados a través de las tradiciones orales que sí sobrevivieron, nos dan una pista. Sugieren un mundo donde la comunidad y la experiencia compartida no eran solo un ideal, sino un mecanismo de supervivencia esencial. ¿Era esta confianza en la tradición oral lo que creaba una mentalidad más colectiva y menos individualista que la nuestra? Es una pregunta fascinante y quizás sin respuesta.
La canción de cuna de tu madre se desvanece en un tarareo. Los sollozos de tu hermana han cesado. El único sonido ahora es la respiración más tranquila de tu familia y el viento incesante en el exterior. La historia ha hecho su trabajo. Ha hecho retroceder la oscuridad interior, si no la exterior. Te ha recordado que no estás solo. Y con ese pequeño pero vital consuelo, sientes que el segundo sueño podría estar finalmente a tu alcance. La calma temporal traída por las historias de tu madre se evapora cuando un nuevo sonido atraviesa la noche. Es un sonido pequeño, seco y gutural. Una tos. Proviene de tu hermana pequeña. Al principio es solo una, pero luego le sigue otra, y otra, un pequeño estallido de enfermedad en la oscuridad. E instantáneamente, un nuevo miedo, mucho más profundo y penetrante que el miedo al frío o a la oscuridad, se apodera de ti. Es el miedo a la enfermedad. En el invierno, la enfermedad es el cazador que acecha en las sombras. El frío debilita el cuerpo. El hacinamiento en espacios cerrados, mal ventilados y húmedos como vuestra cabaña es el caldo de cultivo perfecto para que los gérmenes, una palabra que no conoces, pero cuyos efectos entiendes demasiado bien, se propaguen como un reguero de pólvora. Una simple tos puede ser el presagio de una fiebre pulmonar, lo que hoy llamaríamos neumonía. Una enfermedad que a menudo es una sentencia de muerte, especialmente para los muy jóvenes y los muy viejos. Tu madre se incorpora ligeramente, poniendo una mano en la frente de tu hermana para comprobar si tiene fiebre. Es el gesto instintivo de todos los padres a lo largo de la historia. Esperas en la oscuridad, conteniendo la respiración, el resultado de este simple diagnóstico. Está un poco caliente, susurra tu madre, y el miedo en la habitación se vuelve palpable. Un hecho histórico general es que el invierno era la temporada de la muerte en la Europa medieval. Las tasas de mortalidad se disparaban durante los meses de invierno. No era solo el frío en sí, sino la combinación letal de desnutrición, a medida que las reservas de alimentos disminuían, un sistema inmunológico debilitado y la facilidad con que las enfermedades respiratorias se propagaban en las condiciones de vida comunales. Sobrevivir al invierno no era solo cuestión de no congelarse, era cuestión de no enfermarse. Mientras escuchas la tos persistente de tu hermana, tu mente se llena de una mezcla de medicina popular y superstición. Piensas en los remedios que tu madre podría probar por la mañana. Un té hecho de hierbas secas como el tomillo o la salvia, que se cree que calman la tos. O un ungüento para frotar en el pecho, hecho de grasa de ganso mezclada con cera de abejas y trementina. O tal vez colgar una bolsa de ajo alrededor del cuello de tu hermana para alejar el mal aire. Estas son las herramientas de vuestro arsenal médico, una mezcla de observación empírica y pura magia. Pero tus miedos no son solo clínicos, son espirituales. En una noche larga y oscura, el límite entre la enfermedad y lo sobrenatural es borroso. Un dato curioso es la creencia generalizada en los espíritus hambrientos durante el pleno invierno, especialmente alrededor del solsticio. Se creía que durante este tiempo, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado. Espíritus, demonios y otras entidades malévolas vagaban por la tierra, buscando calor y sustento, y a menudo trayendo consigo la enfermedad y la desgracia. La tos de tu hermana podría no ser solo una enfermedad del cuerpo, sino una aflicción del espíritu, un ataque de una de estas entidades invisibles. Esta creencia explica muchos de los rituales del pleno invierno. El uso de vegetación de hoja perenne como el acebo y el muérdago no era solo decorativo. Se creía que estas plantas, que se mantenían vivas durante el invierno, tenían poderes protectores. Hacer ruidos fuertes, gritar, tocar campanas, golpear ollas y sartenes, era una forma de asustar a estos espíritus malignos. El mismo acto de mantener el fuego del hogar encendido era una poderosa protección contra las fuerzas de la oscuridad. Te acurrucas, sintiéndote impotente. No puedes luchar contra un enemigo invisible. Todo lo que puedes hacer es escuchar y esperar. Cada tos de tu hermana es como un golpe de martillo en tus nervios. Rezas una oración silenciosa, no al Dios abstracto de la iglesia, sino a un santo local, o tal vez incluso al viejo espíritu del roble del bosque, cualquier poder que pueda estar escuchando. Es una cobertura de tus apuestas espirituales, una súplica desesperada a cualquier fuerza que pueda proteger a tu familia.
Los historiadores todavía debaten sobre la interacción entre la religión cristiana oficial y estas creencias populares o paganas más antiguas. La Iglesia logró suprimir por completo estas supersticiones, o simplemente las absorbió, rebautizando a los espíritus locales como demonios y los festivales estacionales como días de santos. La evidencia sugiere un sincretismo complejo, donde la gente mantenía un conjunto de creencias dual, asistiendo a misa el domingo pero también dejando una ofrenda de leche para el espíritu doméstico el martes. En una noche como esta, con la enfermedad en la habitación, no te arriesgas. Buscas ayuda en todos los frentes. La tos de tu hermana finalmente disminuye, y su respiración se vuelve un poco más regular. La crisis inmediata parece haber pasado, pero el miedo permanece, una presencia fría en el lecho. Te das cuenta de que la noche de invierno tiene muchos dientes, y los más afilados no son los del viento o el frío, sino los del miedo a perder a alguien a quien amas. Y ese miedo es el más difícil de mantener a raya. En medio de la ansiedad por la tos de tu hermana, otro sonido se une a la sinfonía nocturna. Es un sonido bajo, húmedo y profundamente reconfortante. Un largo y lento suspiro de la vaca en su rincón. En tu estado de miedo y frío, el sonido te recuerda una verdad fundamental de tu supervivencia invernal. No estás solo como familia humana. Tienes compañeros de cuarto inusuales, y su contribución es más que solo calor pasivo. La presencia de tus animales más valiosos, la vaca, quizás un par de ovejas o cabras, dentro de la misma estructura que tú es una de las estrategias de supervivencia más antiguas y efectivas de la humanidad en climas fríos. No es una señal de pobreza o falta de higiene. Es un diseño deliberado y multifuncional. El beneficio más obvio, como ya hemos sentido, es el calor. Un animal grande como una vaca es un radiador viviente. Su metabolismo constante y su gran masa corporal generan una cantidad sorprendente de calor. En el pequeño volumen de vuestra cabaña, este calor animal puede elevar la temperatura ambiente en varios grados. Esos pocos grados son la diferencia entre el frío miserable y el frío peligroso. Es una forma de calefacción central biológica, sin costes de combustible más allá del heno que la vaca come. Pero los beneficios van más allá del simple calor. La seguridad es otro factor clave. Un hecho histórico general es que el robo de ganado era un delito grave y común. Dejar a tu posesión más valiosa, un animal que proporciona leche, queso, mantequilla, terneros para la venta y, finalmente, carne y cuero, a la intemperie en una noche oscura de invierno sería una invitación al desastre. Los ladrones, tanto humanos como de cuatro patas, lobos, osos, eran una amenaza real. Tener a la vaca dentro, a solo unos metros de donde duermes, la convierte en un objetivo mucho más difícil. Tu proximidad y su capacidad para hacer ruido si se asusta son un sistema de seguridad mutuo. Es como tener una caja fuerte de 500 kilos que muge. Luego está la conveniencia. Imagina tener que salir a una ventisca a las 5 de la mañana para ordeñar a la vaca. La idea es absurda y peligrosa. Con la vaca dentro, la tarea de ordeñar por la mañana se puede hacer en el relativo refugio de la cabaña. No es agradable, y requiere habilidad para hacerlo en la penumbra, pero es infinitamente mejor que enfrentarse a los elementos. Lo mismo ocurre con la alimentación y el cuidado general del animal. Todo se vuelve más manejable cuando tu granero es también tu dormitorio. Mientras estás acostado, escuchas a la vaca moverse, el suave crujido de la paja bajo sus pezuñas. Es un sonido hogareño. Un dato curioso es que esta convivencia también creaba una relación increíblemente íntima entre los humanos y sus animales. No eran solo ganado, eran miembros del hogar. La gente conocía las personalidades individuales de sus animales, sus hábitos, sus sonidos. La salud de la vaca estaba directamente ligada a la salud de la familia. Si la vaca enfermaba, la familia perdía su principal fuente de nutrición. Esta interdependencia fomentaba un vínculo que es difícil de imaginar en nuestro mundo industrializado de agricultura a gran escala. Por supuesto, hay desventajas obvias. El olor es la principal. La cabaña huele a una mezcla de humo de leña, sudor humano, comida cocinada y, dominantemente, a establo. Es el aroma terrenal de la vida, pero no es exactamente Chanel número 5.
Luego están los parásitos. Las pulgas, las moscas y otros insectos no discriminan entre huéspedes humanos y animales, y la convivencia cercana facilita su propagación. Y, por supuesto, está la cuestión de los desechos. La zona de los animales tiene que ser limpiada regularmente, una tarea ardua y maloliente que implica sacar la paja sucia y reemplazarla por paja limpia. Los historiadores todavía debaten sobre la prevalencia de la Beer House, o casa comunal en diferentes regiones y periodos. ¿Era una característica universal de la vida campesina en climas fríos, o estaba limitada a ciertas áreas geográficas o grupos culturales? La evidencia arqueológica sugiere que era muy común en lugares como Escandinavia, Alemania y partes de las Islas Británicas. En otras regiones, los graneros separados podían ser más comunes, dependiendo de los materiales de construcción disponibles y las tradiciones locales. Escuchas a la vaca soltar otro suspiro contento. El sonido, en lugar de ser una distracción, te calma. Es la respiración de una criatura grande, cálida y viva que comparte tu refugio y tu lucha. Su presencia es una barrera física y psicológica contra la noche. Te recuerda que la supervivencia no es solo un esfuerzo humano, sino un pacto entre especies, una alianza de calor y seguridad contra un enemigo común. Y con el sonido rítmico de su respiración como una extraña canción de cuna, te sientes un poco más seguro, un poco menos solo en la vasta y fría oscuridad. La respiración tranquila de la vaca te ha calmado, y la tos de tu hermana ha cesado por ahora. El sueño intenta una vez más reclamarte, pero tu mente, ahora completamente despierta y alerta, se fija en un nuevo objeto de ansiedad. Es una preocupación silenciosa, una pregunta que parpadea en la oscuridad de tu mente. ¿Las brasas sobrevivirán a la noche? Tu mirada se dirige instintivamente hacia el centro de la habitación, hacia donde debería estar el corazón del hogar. En la oscuridad total, no puedes ver nada. No hay un resplandor rojo visible. ¿Significa eso que el fuego está muerto? ¿O simplemente que tu padre hizo un trabajo excepcionalmente bueno al cubrirlo con ceniza? La incertidumbre te corroe. Esta no es una ansiedad trivial. La supervivencia del fuego es la supervivencia de tu familia. Si las brasas se apagan, la mañana será una prueba miserable. Significa despertar en una habitación aún más fría, sin forma de calentarse rápidamente. Significa que no habrá guiso caliente para el desayuno, solo pan duro y frío y agua helada. Y, lo más agotador de todo, significa que tu padre tendrá que pasar un tiempo precioso y energía intentando crear una chispa con eslabón y pedernal en las peores condiciones posibles. Si falla, se enfrentará a la humillación de tener que ir a pedir prestada una brasa a un vecino, una admisión tácita de fracaso como cabeza de familia. La llama del hogar no es solo una metáfora, es una responsabilidad tangible. Este miedo es tan fundamental que está arraigado en el lenguaje y el mito. Un hecho histórico general es la existencia de fuegos sagrados o fuegos perpetuos en muchas culturas antiguas, desde el fuego de Vesta en Roma hasta los fuegos zoroastrianos en Persia. Estos fuegos, que se mantenían ardiendo continuamente, a menudo por sacerdotisas o sacerdotes designados, simbolizaban la salud y la continuidad del Estado o de la comunidad. La llama de tu hogar es una versión en miniatura y doméstica de este antiguo e importante concepto. Eres el vestal de tu propia y pequeña cabaña. Te esfuerzas por agudizar tus otros sentidos. Puedes oler el más mínimo indicio de humo, el aroma revelador de la madera que se consume lentamente. Puedes sentir alguna ola de calor, por débil que sea, emanando del centro de la habitación. El aire está demasiado quieto, demasiado uniformemente frío. Tus sentidos no te dan ninguna pista, y la falta de información solo alimenta tu preocupación. Un dato curioso es el ingenio que la gente desarrolló para transportar el fuego. Si tenías que viajar en invierno o moverte entre edificios, necesitabas una forma de llevar una brasa contigo. A menudo usaban un pequeño recipiente de metal o cerámica con una tapa perforada, una especie de linterna de brasas. Llenaban el recipiente con brasas y yesca, y el flujo de aire limitado lo mantenía encendido pero sin estallar en llamas. Era una versión medieval de un calentador de manos de alta tecnología, que proporcionaba tanto calor como la capacidad de iniciar un fuego nuevo en tu destino. Tu mente comienza a repasar los posibles escenarios.
¿El viento que sopla por el agujero del humo podría haber apagado las brasas? ¿La ceniza que tu padre usó estaba demasiado húmeda? ¿Quizás las propias brasas no estaban lo suficientemente calientes cuando las cubrió? Cada posibilidad es una pequeña espina de ansiedad. ¿Te imaginas la decepción en el rostro de tu padre por la mañana? La miseria de un despertar sin fuego. Es un fracaso que sentirías colectivamente. Los historiadores todavía debaten sobre la frecuencia real de la extinción del fuego. ¿Era una ocurrencia rara, un testimonio de la habilidad y el cuidado de la gente? ¿O era un problema bastante común, una molestia invernal que las familias tenían que enfrentar regularmente? Los textos a menudo solo registran los eventos inusuales, por lo que la normalidad de la vida cotidiana, como la frecuencia con la que un fuego se apagaba, a menudo se pierde en la historia. Sin embargo, la prevalencia de las habilidades para hacer fuego y las herramientas como el eslabón y el pedernal en los hallazgos arqueológicos sugiere que la gente estaba bien preparada para esta eventualidad, lo que podría implicar que no era un evento tan raro. Te das cuenta de que no puedes hacer nada. Levantarte para comprobarlo sería una locura. Perturbarías el lecho de cenizas, exponiendo las brasas al oxígeno y haciendo que se consuman demasiado rápido, si es que todavía están allí. O podrías apagar accidentalmente lo que queda de ellas. Estás atrapado en la inacción, obligado a confiar en la habilidad de tu padre y en la suerte. Cierras los ojos y tratas de alejar el pensamiento. Pero la imagen de un hogar frío y muerto por la mañana está grabada en tu mente. Es un miedo primordial, un miedo a la oscuridad y al frío no solo como conceptos, sino como una realidad tangible y opresiva. Y mientras estás ahí, suspendido en la noche, te das cuenta de que gran parte de tu vida se basa en la fe. Fe en que el sol saldrá, fe en que las cosechas crecerán, y en esta noche helada, fe en que un pequeño y frágil corazón de calor todavía late bajo un manto de ceniza gris. La ansiedad por el fuego finalmente se desvanece, reemplazada por un agotamiento tan profundo que te acerca al borde del sueño. Pero el invierno tiene una última prueba para ti. Justo cuando crees que has soportado lo peor, el frío se intensifica. Entras en la hora más oscura y fría de la noche, el periodo justo antes de que el primer indicio de amanecer comience a debilitar la oscuridad. Es la hora del lobo, el punto más bajo del ciclo nocturno. Es un frío diferente al que has sentido hasta ahora. No es el frío agudo y ventoso del anochecer, sino un frío estático, pesado y absoluto. Es como si todo el calor del mundo se hubiera extinguido por completo. El aire en la cabaña parece más denso, más pesado. La escarcha en las paredes parece brillar con más intensidad, como si se estuviera alimentando de la oscuridad. El frío ya no se siente como un ataque desde el exterior. Se siente como el estado natural del universo, y el calor es la anomalía. Tu cuerpo responde con un temblor profundo e incontrolable. No es el temblor superficial de cuando saliste del lecho. Es un temblor que se origina en el centro de tu ser, un último y desesperado intento de tu cuerpo por generar calor a través de la contracción muscular. A pesar de las capas de lana, de la paja aislante y del calor de tu familia, el frío te ha encontrado. Ya no puedes ignorarlo. Es una presencia física en el lecho contigo. Un hecho histórico general es que este periodo antes del amanecer era fisiológicamente el más peligroso. La temperatura corporal humana sigue un ritmo circadiano natural, alcanzando su punto más bajo en las primeras horas de la mañana. Combinado con la temperatura ambiente más baja, este era el momento en que las personas vulnerables, los enfermos, los ancianos, los muy jóvenes, tenían más probabilidades de sucumbir a la hipotermia. El sueño podía pasar silenciosamente a la muerte. Es por eso que pasar la noche, making it through the night, era una frase cargada de un significado muy literal. Te acurrucas con una ferocidad desesperada, tratando de hacerte lo más pequeño posible, de minimizar tu superficie expuesta. Metes la cabeza bajo la manta de lana, a pesar del aire viciado y el olor a lana húmeda. El calor de tu propio aliento crea una pequeña y precaria bolsa de aire ligeramente más cálido. Es claustrofóbico, pero es mejor que el aire helado del exterior. En la oscuridad, tus pensamientos se vuelven sombríos. Esta es la hora en que la esperanza es más difícil de encontrar. El amanecer parece un concepto abstracto, una fantasía lejana.
Te sientes atrapado en una noche eterna. ¿Y si el sol no sale? Es un pensamiento infantil, irracional, pero en el frío y la oscuridad absolutos, la razón tiene poco poder. Tu mundo se ha reducido a esta burbuja de miseria fría, y es difícil imaginar que algo pueda existir fuera de ella. Un dato curioso que refleja la oscuridad de este periodo es el folclore asociado a él. La hora del lobo no era solo una frase poética. En muchas culturas, se creía que era el momento en que las fuerzas del mal estaban en su punto más fuerte. Se pensaba que los demonios, los fantasmas, sí, los hombres lobo, vagaban con mayor libertad. Era el momento en que la barrera entre el mundo natural y el sobrenatural era más delgada. La sensación de vulnerabilidad física al frío se mezclaba con una profunda vulnerabilidad espiritual. Tu miedo no es solo a congelarte, es a ser devorado, literal o figuradamente, por la noche. Escuchas a tu familia. Nadie duerme profundamente. Oyes a tu padre darse la vuelta con un gemido. Tu madre tos suavemente. Tu hermana se mueve inquieta. Todos estáis luchando la misma batalla en vuestros propios silencios. Nadie habla. No hay energía para historias o canciones ahora. Toda la energía se dirige hacia el interior, hacia la simple tarea de mantener el corazón latiendo y la sangre fluyendo. Los historiadores todavía debaten sobre la resiliencia psicológica del ser humano ante estas condiciones. La exposición repetida a este nivel de dificultad creaba una especie de dureza mental, una aceptación estoica del sufrimiento, o dejaba cicatrices psicológicas, un trauma subyacente que se manifestaba en la cultura y el comportamiento de la gente. Es probable que ambas cosas fueran ciertas. La supervivencia requería una dureza increíble, pero esa dureza tenía un coste. Te concentras en una sola cosa, tu propia respiración. Inhaler, exhaler. Un pequeño motor que sigue funcionando. Es la única prueba de que todavía estás vivo. Es tu ancla en este océano de frío. Te dices a ti mismo que solo tienes que aguantar un poco más. Solo un poco más. Es una letanía silenciosa, una oración a un Dios en el que no estás seguro de creer. Y mientras repites estas palabras en tu mente, soportas la hora más oscura, el punto más frío de la noche, esperando, con una fe que no sabías que tenías, una señal de que el mundo no ha muerto después de todo. Justo cuando crees que no puedes soportar más el frío, justo cuando la esperanza se ha reducido a una brasa tan débil como las que esperas que queden en el hogar, algo cambia. No es algo que veas o sientas como calor. Es algo que percibes, una alteración casi imperceptible en la calidad de la oscuridad. Te concentras, agudizando tus sentidos agotados. Y ahí está, la negrura absoluta, la oscuridad aterciopelada y opresiva de la hora del lobo, ha comenzado a ceder. La abertura de la ventana, que antes era indistinguible del resto de la pared, ahora es una forma ligeramente menos negra. Es un rectángulo de un gris profundo y oscuro, apenas diferente del negro que lo rodea. Es la primera pista, la primera promesa de que la noche no es eterna. El amanecer no ha llegado, pero la idea del amanecer ha vuelto a entrar en el mundo. Una oleada de alivio tan intensa que es casi dolorosa te recorre. Es una liberación de la tensión que ni siquiera te dabas cuenta de que estabas conteniendo. Tus músculos, agarrotados por el temblor y la ansiedad, se relajan una fracción. Todavía tienes frío. Todavía estás incómodo. Pero ahora, hay un final a la vista. Es como ser un corredor de larga distancia que ve la línea de meta a lo lejos. Todavía tienes que correr la última y más dura parte de la carrera. Pero ahora sabes que la carrera tiene un final. Un hecho histórico general es que en un mundo sin relojes, la gente era increíblemente experta en leer estas señales sutiles de la naturaleza. No solo el cambio en la luz, sino también los sonidos. Escuchas atentamente, y por encima del viento, oyes un nuevo sonido. Es un solo y vacilante canto de un pájaro. Probablemente un petirrojo, uno de los pocos pájaros lo suficientemente valientes o tontos como para pasar el invierno aquí. Su canto es delgado y frágil en el aire helado, pero es el sonido de la vida. Es un desafío a la tiranía de la noche. Y te da una esperanza irracional. Y entonces, llega el sonido que has estado esperando.
el que confirma que el mundo humano también está a punto de despertar. Es distante, débil, llevado por el viento, pero inconfundible. El tañido de una campana de la iglesia. Es la campana del amanecer, el Ángelus, la misma que marca el comienzo de cada día de trabajo. Esta mañana, sin embargo, no suena como una orden, sino como un rescate. Es la caballería llegando en el último momento. Cada tañido metálico parece hacer retroceder la oscuridad un poco más. El sonido de la campana actúa como un despertador para toda la aldea. Poco después, oyes los sonidos de otros hogares que comienzan a cobrar vida. El lejano y quejumbroso mugido de la vaca de un vecino. El primer y enérgico canto de un gallo, que parece haberse estado guardando la voz para este momento triunfal. Estos no son los sonidos inquietantes de la noche. Son los sonidos del día, del trabajo, de la vida que se reanuda. Son los sonidos de la victoria. Un dato curioso sobre las campanas de las iglesias es que no solo marcaban las horas de oración, también servían como un sistema de comunicación para toda la comunidad. Diferentes patrones de tañido podían señalar una boda, un funeral, una advertencia de ataque, o como en este caso, el comienzo y el final del día. Eran el centro de la red de información de la aldea, un sonido que todos entendían y al que respondían. En una mañana como esta, es la señal de todos a salvo. Te sientas lentamente en el lecho, sin importarte el frío ahora. La energía del amanecer inminente te está llenando. Mirissa tu familia. Ellos también se están moviendo, despertando del letargo de la noche. Ves el contorno de la sonrisa de tu madre en la creciente penumbra. Habéis pasado otra noche. Habéis sobrevivido. Los historiadores todavía debaten sobre el impacto psicológico del amanecer en la mente medieval. En un mundo donde la noche estaba tan cargada de peligros reales e imaginarios, el amanecer se experimentaba con un tipo de alegría y alivio casi religioso que hemos perdido. Era una resurrección diaria, un renacimiento literal de la oscuridad a la luz. Es imposible saberlo con certeza, pero sentado aquí, después de la prueba que has soportado, la sensación es ciertamente parecida a la salvación. La luz gris y fría se fortalece, revelando la habitación en toda su gloria helada. Ves la escarcha en las paredes, la paja desordenada, los rostros cansados de tu familia. Pero ahora no parece un escenario de miseria, sino el campo de batalla después de una victoria. Y sabes que ahora es el momento del acto final y más importante de la mañana. El ritual que confirmará vuestro triunfo sobre la noche y dará comienzo al nuevo día. Es hora de resucitar el fuego. El débil resplandor gris del amanecer llena la cabaña, y con él llega un sentido de propósito. La supervivencia pasiva de la noche ha terminado. Ahora comienza la actividad deliberada del día. Y todo, absolutamente todo, comienza con un solo acto: reavivar el fuego. Es el primer y más sagrado ritual del día, una ceremonia que transforma la cabaña de un refugio frío a un hogar vivo. Tu padre es el primero en levantarse por completo del nido de paja. Se mueve con la rigidez de un hombre cuyos músculos se han enfriado durante la noche, pero hay una determinación en sus movimientos. Se arrodilla ante el hogar, el sacerdote de este rito matutino. La ansiedad que sentiste durante la noche sobre la supervivencia de las brasas vuelve con fuerza. Este es el momento de la verdad. Con una mano, tu padre aparta suavemente la gruesa capa de ceniza que cubre el corazón del hogar. Es como un arqueólogo excavando en busca de un tesoro perdido. Lo hace con un cuidado infinito, conteniendo la respiración. Observas tu propio aliento atrapado en tu garganta. Durante un momento, no hay nada más que ceniza gris. Tu corazón esti hunt. ¿Falló? ¿Se apagaron después de todo? Pero entonces, en el fondo del pequeño pozo que ha creado, ves un débil, diminuto y parpadeante punto de color rojo. Este vivo. Una sola brasa ha sobrevivido a la larga y fría noche. Es un pequeño milagro, un testimonio de la habilidad de tu padre y de la tenacidad de la propia vida. Una sonrisa de alivio se dibuja en el rostro de tu padre, y un suspiro colectivo recorre a los que observan. Ahora comienza la segunda fase, la de nutrir esta frágil vida. Tu padre no le echa un montón de leña encima, eso la asfixiaría. En su lugar,
Coge un pequeño manojo de la yesca más fina, pelusa de cardo, musgo seco o un trozo de tela de lino carbonizada que guarda en una pequeña bolsa de cuero. Coloca este material delicado directamente sobre la brasa superviviente. Luego, se inclina y sopla. No es un soplido fuerte, sino una corriente de aire larga, suave y constante. Es una habilidad aprendida, un equilibrio perfecto. Demasiado fuerte y apagarás la brasa. Demasiado débil y no pasará nada. Sopla, y su aliento, el mismo aliento de vida, se transfiere al fuego. Observas con fascinación cómo la brasa comienza a brillar con más intensidad en respuesta, pasando de un rojo opaco a un naranja brillante. Y entonces, una pequeña voluta de humo se eleva de la yesca. El fuego está respirando. Un hecho histórico general es que la palabra foco viene del latín focus, que originalmente significaba hogar o chimenea. El hogar era, literalmente, el foco de la casa y de la familia. El acto de reavivarlo cada mañana era el acto de reenfocar a la familia, de reunir su energía para el día que comenzaba. El lenguaje que usamos hoy en día todavía lleva los ecos de esta antigua centralidad del fuego. Tu padre sigue soplando, y la yesca comienza a arder, no con una llama, sino con un resplandor que se extiende. Ahora es el momento de añadir el siguiente nivel de combustible. Coge unas cuantas virutas de madera seca y ramitas finas, lo que se conoce como leña menuda, y las coloca con cuidado sobre la yesca ardiente. El humo se vuelve más espeso. Y entonces, ocurre la magia. Una pequeña y vacilante llama amarilla parpadea, luego otra, y de repente, la leña menuda se enciende con un suave buff. Ha nacido una llama. Un dato curioso sobre este proceso es el uso de un tubo de soplado. En lugar de soplar directamente, algunas personas usaban un tubo hueco, a menudo de caña o metal, para dirigir una corriente de aire concentrada a la base del fuego. Esto permitía un mayor control y evitaba tener que meter la cara directamente en el humo y las cenizas. Era una herramienta simple pero ingeniosa que hacía el trabajo mucho más fácil y eficiente. Es el equivalente medieval a un secador de pelo con un solo ajuste: resurrección. Con la llama ahora establecida, tu padre puede empezar a añadir trozos de combustible más grandes. Primero palos más gruesos, luego un bloque de turba, y finalmente un pequeño tronco. Construye el fuego con la habilidad de un arquitecto, asegurándose de que haya suficiente espacio para que el aire circule, pero no tanto como para que el calor se escape. En pocos minutos, lo que era una sola brasa moribunda se ha transformado en un fuego crepitante y saludable que comienza a hacer retroceder el frío de la mañana. El alivio en la habitación es tan tangible como el calor que empieza a irradiar. Te acercas, extendiendo las manos. Sientes el calor en tu piel y es la sensación más maravillosa del mundo. Has ganado. Habéis sobrevivido a la noche. El fuego está vivo, la casa se está calentando, y pronto habrá comida caliente. El ciclo de la vida, impulsado por el fuego, comienza de nuevo. Y mientras miras las llamas danzar, sientes una profunda gratitud por esta simple pero profunda victoria, la primera de muchas que necesitarás para sobrevivir al nuevo día de invierno. El fuego recién nacido crece, su luz dorada y su calor palpable llenan la pequeña cabaña, desterrando los últimos vestigios de la noche helada. El sonido del crepitar de la madera es el sonido de la vida, una melodía constante y tranquilizadora que promete calor, comida y seguridad. La dura prueba de la noche ha terminado. Ahora, permite que esa sensación de calidez se extienda a través de ti. Siente cómo se disuelve el frío de la historia, reemplazado por la comodidad de tu propio espacio seguro. El recuerdo del suelo de tierra helado se desvanece, y te das cuenta de la suavidad de tu propio colchón. El aullido del viento se calma, reemplazado por el silencio pacífico de tu habitación o el suave zumbido de un ventilador. Ya no necesitas luchar. La batalla ha sido ganada. Puedes dejar ir la tensión que se ha acumulado en tus hombros, en tu cuello. Permite que tus músculos se relajen, liberando el último de los temblores imaginarios. Siente el peso reconfortante de tus mantas, una protección real y suave contra un frío que ya no puede alcanzarte. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda. Con cada inhalación, atraes la calma y la paz. Con cada exhalación,
Liberas los últimos ecos de la lucha, el último vestigio de la ansiedad. Estás a salvo. Estás caliente. Estás cómodo. El largo viaje a través de la noche medieval ha llegado a su fin. Y ahora te encuentras en el umbral de un sueño profundo y reparador. No hay nada más que hacer. No hay nada más que soportar. Simplemente descansa. Duerme profundamente.